Russell Westbrook fue la fuerza más desatada e imparable de la NBA. Un base que destrozó las defensas rivales, repleto de energía para anotar, asistir y rebotear. Todo ello como si fuese 3 jugadores en uno. Triples dobles históricos, un MVP y una intensidad que no entendió de pausas ni de límites. Russell fue un tren imparable, una bestia que jugaba cada noche como si fuera la última. Es hora de recordar al Russell Westbrook más salvaje que jamás se ha visto. Creo que la gente está empezando a olvidar lo que fue su prime y no pienso permitirlo. Westbrook era un canijo cuando llegó al instituto, tardó varios años en entrar al equipo titular y no fue hasta el verano de 2005 cuando pegó el estirón. Promedió un 25-9 con 3 robos y 2 asistencias en su año senior. Dejó unas cuantas anotaciones muy altas y era reconocido por su buen físico y sus capacidades defensivas. Lo reclutó UCLA porque se veía un gran potencial en él y apostó por ello sin pensárselo mucho. Allí pasó 2 años. En el primero fue suplente de Darren Collison y apenas tuvo unos pocos minutos por partido. Era una suerte de revulsivo en defensa, al que usaban para lanzar de forma agresiva a los rivales. Sus promedios fueron muy bajos, pero su suerte cambió. Una lesión de Collison le abrió la puerta a la titularidad en su segunda temporada, y tras un verano de duro trabajo lo aprovechó muy bien. A lo largo de 39 encuentros promedió casi 13 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes y 1,6 robos. Fue defensor del año en la conferencia y a UCLA le fue bastante bien. Llegaron a 2 Final Four, aunque perdieron ante Florida y Memphis. Su salto fue muy notable y los scouts lo vieron claro. Ese chaval podía llegar muy lejos si se lo proponía. Así renunció a las 2 temporadas que tenía por delante en la universidad y se declaró elegible en el draft. Los Seattle Supersonics, que volverán más pronto que tarde, lo draftearon con el pick número 4. Aunque nunca llegó a debutar con esa camiseta, sí que tenemos alguna foto muy interesante como esta que os pongo en pantalla. Westbrook estaba llamado a destacar en unos recién nacidos Oklahoma City Thunder. A modo de aviso, su primer triple doble llegó en su año rookie. 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Chris Paul fue el último novato que logró hacerlo, en una era donde esas líneas estadísticas eran muy raras. Promedió algo más de 15 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes y 1,3 robos. Rose fue el rookie del año con mucha diferencia, y aunque quedó por detrás de O.J. Mayo y Brook López, llegó a rascar un par de votos y formó parte del mejor quinteto de rookies. Para su segunda regular season mejoró bastante, 16 puntos y 5 rebotes, pero con 8 asistencias por noche. Era curioso aquel roster repleto de chavales: Jeff Green, James Harden, Ibaka y por supuesto Durant, que con 21 años iba de cabeza a la élite. Un vestuario de críos, porque no eran otra cosa más que críos, logró 50 victorias. Se metieron en los playoffs y hombre, es cierto que fue una generación excepcional, pero a veces sí que hay que confiar ciegamente en los chavales, sobre todo si tienen tanto talento. Se estamparon contra los Lakers, campeones de ese 2010, pero la mejor de las noticias fue Westbrook. Dio otro salto competitivo enorme, con unos promedios de 26-6 y más de 3 robos por partido, de aquí para arriba. En su tercera temporada mejoró todavía más, con marcas como 43 puntos ante Indiana. Era un grandísimo jugador, y por eso mismo lo seleccionaron como suplente para el All-Star, su primera aparición de las muchas que iban a llegar. Continuó su mejora, alcanzó los 22 puntos y se fue a 2 robos por partido. Los Thunder no dejaban de ganar y lograron un balance de 55-27. En los playoffs, él pudo reivindicarse como jugador. Superaron a Denver y Memphis gracias a su buen hacer en múltiples partidos y cayeron contra los Mavs campeones, mucho más preparados. Él volvió a dar un paso adelante en las eliminatorias y formó parte del segundo quinteto All-NBA. Por tercera ocasión consecutiva jugó los 82 partidos, lo que demostró su capacidad de aguantar minutadas a un nivel excelso durante meses. Antes de nada, este es el tercer vídeo que patrocina NBA 2K26, una cosa que para mí es prácticamente un sueño hecho realidad. Otro aspecto clave de este año en el juego es el pedazo de salto que han dado en jugabilidad, y os lo cuento. En 2K26 todo gira en torno a la habilidad del jugador. Tus movimientos con el mando se traducen directamente en lo que pasa en pista,
ofensiva. Se nota en los tiros, en los robos, en los rebotes y hasta en los balones divididos. En dificultades altas y en competitivo, el sistema es claro: verde o fallo en los tiros, con indicadores de tiro y de mate mucho más precisos. La sincronización en bandejas está siempre activa, para que los finalizadores brillen en jugadas tremendas. Además, han mejorado el control en el poste, hay nuevos movimientos ofensivos, un contacto defensivo mejorado y un juego de pies más realista. Todo está pensado para que cada partido se sienta más real y más auténtico. Podéis apoyar el canal comprando NBA 2K26 desde el enlace de la descripción, porque ya ha salido para todo el público. Disfrutad con una jugabilidad absolutamente top y ahora sí, continuemos con el vídeo. Oklahoma no contemplaba perder a su gran base y firmó un contrato de 80 millones y 5 añitos. Jugó todos los partidos posibles, la cuarta ocasión consecutiva, y de nuevo sus números mejoraron: 24 puntos, 5,5 rebotes, 7,4 asistencias y 2 robos. Volvió a ser seleccionado para el All-Star, entró en el segundo quinteto All-NBA e incluso rascó algún voto para el MVP y para el premio al defensor del año. Lo mejor llegó en los playoffs, por supuesto. Allí demostró que ya no era solo un joven talento, sino una realidad, un jugador de presente y un jugador muy bueno. No le dio ninguna opción a Dallas, impuso su ritmo, el más rápido y agresivo de la NBA, y los atropelló. Kidd no tenía nada que hacer contra él, ni nadie en los Mavericks realmente. Los barrieron 4-0. Contra los Lakers pasó algo bastante parecido. Él se fue hasta los 26 puntos y 5 asistencias, liquidó a Ramon Sessions e hizo sufrir muchísimo a Kobe. Sus 37 puntos en el cuarto fueron clave para decantar la serie y vencieron 4-1. En las finales del oeste, frente a los Spurs, sí que se notó su falta de experiencia y sobre todo que estaban mejor construidos. Sus números se resintieron y aún así llegaron a las finales de la NBA. Con 27 puntos y 11 asistencias, acompañados por los 36 de Durant, sorprendieron a los Heat y al mundo con una primera victoria. Tras esto, desafortunadamente, ya no les fue tan bien. Su segundo y tercer partido fueron mediocres, para luego explotar con 43 tantos en el cuarto. En el quinto volvió a rendir por debajo de lo esperado, y cayeron 4-1. Aunque promedió un 27-6-4 en las finales, recibió críticas por algo que caracterizó su carrera. Era capaz de lo mejor y de lo peor. Podía destruir defensas enteras y después cometer inmediatamente una pérdida clave. Cuando se habla de las finales de 2012 y de su fracaso, yo creo que hay dos factores. El primero es evidente y es la falta de experiencia, que eran unos chavales. El segundo, y mucha gente esto o se olvida o pretende olvidarlo, es que se enfrentaron a Miami. No eran cualquier equipo, eran los Heat del Big Three. Por cierto, os dejo mi Instagram en pantalla o con el @DavidGCasas para que me sigáis, porque así pues sigo creciendo, veis el día a día del canal y sobre todo me viene de locos para negociar con marcas. Gracias, majetes. Tras el verano y ya sin Harden, Westbrook firmó un 23-7-5 y junto a Durant lideró a los Thunder a la primera plaza. Su año fue muy positivo y parecían más listos que nunca para buscar el título. Entonces Pat Beverly acabó con todas sus esperanzas. 42-41 en Westbrook. Sin él ganaron a los Rockets, pero perdieron contra Memphis. Fue un palazo para Westbrook, que no dejaba de crecer, y que fue seleccionado de nuevo para el segundo quinteto All-NBA. Así es como llegó su temporada más rara. Tuvo que operarse de nuevo en la rodilla derecha, y aunque volvió antes de lo esperado, en Navidad descubrieron que necesitaba otra artroscopia, y estuvo fuera de combate hasta después del All-Star. Durant mantuvo muy arriba a los Thunder, y cuando Russell regresó lo hizo con minutos limitados, y sin poder jugar back-to-backs. En los playoffs le quitaron las limitaciones y la bestia regresó. Contra Memphis y contra los Clippers promedió más de 26 puntos, 8 asistencias y 8 rebotes, al borde del triple doble. San Antonio, los campeones, fueron el verdugo, aunque volvió a dejar noches brillantes. Tras un mal arranque remontó en el tercero y fue clave en el cuarto, 40-10-5-5. Perdieron los dos siguientes, y es que aquellos Spurs fueron uno de los mejores equipos de la historia. Westbrook brilló con luz propia y demostró que no solo no había perdido explosividad, con apenas 26 años estaba a punto de alcanzar su plenitud y lo mejor iba a llegar.
Aunque el prime de Westbrook suele asociarse a la temporada de 2017, su MVP y todo eso, para mí arranca un poquito antes, concretamente en 2014. Ese año no arrancó particularmente bien para él, debutó a lo grande, para partirse la mano en el siguiente partido y perderse 14 consecutivos. Sin él y sin KD, los Thunder se desplomaron. Un balance de 4-12 era durísimo. Regresaron prácticamente a la vez e iniciaron una remontada para volver a pelear por los playoffs. A partir de este momento, Westbrook se destapó y no volvió a mirar atrás. Le cascó 45 puntos a los Pelicans y 48 2 días después, por si se habían confiado. En el All-Star anotó 41 y se llevó el MVP de forma más que merecida. A Indiana le hizo un triple doble, a Phoenix otro, y a Portland un 40-13-11. Desde LeBron James nadie firmaba 3 triples dobles de manera consecutiva y todavía le quedaba lo mejor, 49-15-10 a Filadelfia. Tuvo tiempo de batir su récord de anotación con 54 puntos y logró otros 8 partidos por encima de los 40. Ante la ausencia de Durant, Mr. Triple Doble se ganó su mote. Logró 11 partidos con esa marca, una explosión increíble, aunque desafortunadamente no tuvo premio. Acabaron en la 9ª plaza, sin clasificar para la postemporada. Russell acabó cuarto en la carrera por el MVP y lideró la liga en triples dobles. Claro, es verdad que sin Kevin se quedaron bastante cojos, pero Westbrook hizo un pequeño spoiler de lo que iba a llegar. Sin embargo, nosotros no tenemos que correr tanto. Orlando pagó carísimo el debut de la dupla de los Thunder. La franquicia era consciente de que podían conseguir algo muy grande, y es que las victorias no dejaron de llegar. Ambos compartieron el premio a jugador del mes en diciembre, un fenómeno muy poco habitual. También por primera vez en su carrera, Russ fue votado como titular para el All-Star. Allí se llevó su segundo MVP consecutivo, y es que en apenas 22 minutos se cascó un 31-8-5-5. ¿El All-Star lleva años que es una fiesta? Pues sí. ¿Que se paseó y vaciló a todo el mundo? También. Fue el primer jugador que se llevó 2 MVPs consecutivos en el All-Star. Cerró la temporada con 18 triples dobles, una marca que no se veía desde los tiempos de Michael Jordan y Magic Johnson. Si alguien os dice que no fue buenísimo, le decís de mi parte que espabile y de paso le ponéis este cachito de vídeo. Con 55 victorias y 27 derrotas, confirmaron la tercera plaza. Solo quedaron por detrás de 2 auténticos monstruos, San Antonio con un 67-15 y por supuesto Golden State, el récord histórico del 73-9. ¿Estaban preocupados? En absoluto, se la pelaba todo. Preocupado debía estar el resto, porque ellos llegaban al 110%. En la primera serie contra Dallas, Westbrook se fue a más de 26 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes por partido. Se los cargaron 4-1, con una versión dominante de Russ en pista y con un KD legendario. Kawhi Leonard, Tim Duncan, Ginobili, Parker y compañía esperaban en las semis, que no iban a ser un regalo. El primer partido de Westbrook fue aterrador y se llevaron una paliza criminal. El segundo cambió su cara, 29, 10, 7 y victoria. En el tercero rondó un triple doble de 30 puntos, pero se les escapó. Para el Game 4 dejó una auténtica exhibición desde el pase, 15 asistencias acompañadas de 14 puntos. Cuando más necesario fue, apareció. 35 puntos, 9 asistencias y 11 rebotes, con unos porcentajes bastante dignos. Ganaron y el premio era un sexto partido en casa para cerrar la serie. El favorito estaba a puntito de ser eliminado, y Russ no falló. Con un 28-12 y un esfuerzo colectivo magnífico, los Thunder se cargaron a uno de los monstruos de la conferencia. ¿El drama? Pues que en las finales esperaba el otro, ese rival imbatible y favoritísimo para ganarlo todo. 27, 12, 6 y 7 robos, junto a un espectáculo de Durant. Pusieron el 1-0 a su favor, y es que no solo habían robado la ventaja de campo, le bajaron 2 tonitos al roster supuestamente invencible. Por lo que sea, su segundo partido fue olvidable. Se comieron una paliza, aunque lo más difícil ya lo habían hecho. Volvieron a Oklahoma con ventaja, ¿y cómo respondieron? Con otro show de la dupla galáctica. 33-8 de Durant en un partido que estuvo tremendo, y 30-12-8 de Russell. Los Warriors estaban ya 1-2, y si no querían complicarse la vida, más les valía espabilar y ganar el cuarto.
Russell no estaba dispuesto a dejarse ganar, todo lo contrario. 36 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias y 4 robos. Esta línea estadística sirvió para sellar un colosal triunfo ante los muchachos de la Bahía, 114-98. La superioridad física de Westbrook y de Oklahoma parecía conducirlos a sus segundas finales. Y así fue. Ganaron a Golden State, se enfrentaron a LeBron, vencieron y se llevaron el primer título a la franquicia. Todo el mundo fue feliz y aquí se acaba este vídeo. No cuela, ¿no? El quinto partido no tuvo historia. Westbrook rondó el triple doble, pero sus pérdidas y malas decisiones les costaron la derrota. No era dramático, porque todavía tenían un 3-2 y volvían a casa. Chesapeake Energy Arena, sexto encuentro de una eliminatoria legendaria. Con la excepción del tímido arranque, los Thunder dominaron buena parte del partido. 41-49, 75-83 al terminar el tercer cuarto, 12 minutos los separaban de eliminar a los Warriors y de chocar de nuevo con LeBron James. A falta de 6 minutos, Westbrook coloca un +6 en el marcador. Con menos de 4 minutos por delante, 2 tiros libres clave devuelven el +3. Arranca en este momento la caída de un grandísimo equipo. Fallo de Westbrook, fallo de Durant, pérdida de Westbrook, fallo de Kevin, pérdida de Westbrook, tercera pérdida de Westbrook, hasta una cuarta pérdida. En los últimos 3 minutos de partido, solo Andre Robertson anotó una bandeja. Oklahoma se desplomó y los Warriors vencieron. Para no ser fan de los Thunder, pienso muchísimo en este partido. La NBA hubiese sido radicalmente diferente si en lugar de perderlo hubiesen triunfado. No fue el caso. El séptimo partido, en la Bahía, y con todo el momentum para Curry, Clay y compañía, pasó lo lógico. Perdieron. Westbrook jugó muy mal. Durant tampoco estuvo fino. Y ahí acabó todo. Importó poco ser votado cuarto por el MVP, igual que importó muy poco entrar en el primer quinteto All NBA. Daba igual que fuese considerado uno de los mejores bases de la competición. Fueron eliminados de forma muy dolorosa, sobre todo por desaprovechar una ventaja que tiende a ser decisiva. Y lo más doloroso para los fans es que eso no fue lo peor. La salida de Durant lo cambió todo. Golden State eran los favoritos a destruir la competición, pero esa historia la tenéis en otro vídeo del canal. Westbrook se quedó solo en los Thunder, y cuando digo solo es solo. Con nombres como un joven Oladipo, Kanter, Adams o Taj Gibson, llegar lejos no parecía realista. Sam Presti tuvo dos caminos. Pudo apostar por mover a Westbrook y reconstruir, pero decidió renovarlo y transformarlo en el jugador franquicia, en mayúsculas. Russell estuvo a la altura del reto. 7 triples dobles consecutivos, game winner con un 38-10-10 ante Utah, superó a Larry Bird en la lista de triples dobles y todavía había más. También superó a Oscar Robertson con 42 triples dobles en una sola temporada. Lo hizo además con un 50-16-10 y un triple ganador ante Denver. Russell se convirtió en el segundo jugador de la historia que promedió un triple doble. Habían pasado más de 50 años desde que Oscar lo hizo, una marca que parecía inimitable por lo muchísimo que había cambiado el baloncesto. Quizá ahora mismo, en 2025, con más jugadores capaces de hacer triples dobles, no parece para tanto. Ahora, la temporada de Westbrook en aquella época fue una anomalía histórica. Fue tan bestia que hizo algo que no se lograba desde hacía 5 décadas atrás. Consiguió arrastrar a unos Thunder muy limitados hasta las 47 victorias, lo que les dio la sexta plaza. En los playoffs chocaron con los Rockets de Harden, y ahí sí que no pudo hacer mucho. El baloncesto es un deporte de equipo, y por muchas salvajadas que hizo, no hubo forma de vencer. Promedió un 37-12-11, y es que hizo, ojo, un 51-13-10, un 32-12-11, un 47-11-9. De milagro no se marcó otros 5 triples dobles en 5 partidos. La eliminación fue dura porque a él no se le podía exigir más. Gracias a su espectacular regular season, donde cargó a los Thunder sobre los hombros, se llevó el MVP. Fue el primer jugador en lograrlo en un equipo de menos de 50 victorias desde Moses Malone en el 82. My parents, man, you guys did any and everything to make sure me and my brother had anything we wanted. I told myself I wasn't gonna cry, but Tras lograr el premio, Carmelo Anthony y Paul George llegaron para crear un nuevo Big Three. Presti se dio cuenta de que no debía desaprovechar sus mejores años, y por eso salió a cazar estrellas. Westbrook por su parte siguió a lo suyo, recibió de forma más que agradecida la ayuda, y no le importó en absoluto que su total en anotación o el volumen de tiros se redujese. Era preferible eso a tener que hacerlo todo. Aún así, cerró la fase regular con 25 triples dobles, y superó los 100 en total. Por si esto fuese poco,
hecho, lideró la liga en asistencias. El drama estuvo en que a nivel colectivo, pues no les fue tan bien. Carmelo Anthony, a sus 33 años, pegó un bajonazo considerable. No lo gestionó nada bien. Y esto afectó mucho en el vestuario. No sé si recordáis aquel clip donde básicamente se ríe en la cara de un periodista que le pregunta si se planteaba ser suplente. Creo de verdad que aquellos Thunder hubiesen sido muchísimo, pero muchísimo mejores si Carmelo Anthony no hubiese tenido tanto ego. La realidad fue la que fue. Apenas ganaron un partido más que la temporada anterior, y pese a tener la ventaja de campo frente a Utah, se estamparon. Mientras Russ subió su nivel y su quinto partido los mantuvo vivos, un equipo mejor construido como los Jazz los mandó a casa en 6 partidos. Otra temporada histórica para Russell acabó ahí. Yo no soy aficionado a buscar culpables, pero en ese roster de los Thunder sí que había uno y muy clarito. Carmelo pegó un bajonazo terrible, hizo el ridículo y por eso mismo lo traspasaron, si es que no había nada que hacer con él. Lo peor es que todavía tardó un par de temporadas en comprender lo que le pasaba y aceptar su nuevo rol. Así llegó su último año en los Thunder. Tras 2 fracasos en primera ronda, Paul George y él lo dieron todo por el equipo. Su inicio de temporada fue movido, porque se ausentó varios partidos por una operación y una pequeña lesión. Una vez cogió ritmo ya no paró. Volvió a ser seleccionado para el All-Star y dejó un encuentro de 24 puntos, 24 asistencias y 13 rebotes. Superó el récord de Wilt de triples dobles consecutivos, se transformó en el máximo anotador de la franquicia y firmó un 20-20-21, una línea estadística que solo había hecho precisamente Chamberlain. Cuando se te compara con Wilt, simplemente eres un animal. Por desgracia, su tercera temporada con un triple doble de promedio acabó igual que las anteriores. Esta vez fueron eliminados por los Blazers en primera ronda. A cambio de Chris Paul y varias selecciones del draft, Westbrook fue traspasado a los Rockets. Allí promedió un 27-8-7 y fue seleccionado de nuevo para el All-Star, además de formar parte del tercer quinteto All-NBA. Este fue su último gran año, aunque ya no era el Westbrook monarca capaz de todo y más. Ojo, creo que se le recuerda poco, pero ya no era el rey del mundo, porque Harden era el amo y señor de la plantilla. Tras esto vinieron años curiosos. Una etapa que sí que creo que está muy olvidada e infravalorada fue la de los Wizards. El equipo era malo como un dolor, y aún así promedió un triple doble y los metió en la postemporada. Después vinieron los Lakers, que fueron un desastre, fruto de su declive físico y de que encajaba muy mal. Allí lo usaron de culpable, y aunque en los Clippers repuntó, también lo hizo en un papel diferente como veterano y suplente. Así logró brillar en Denver, y todavía parece tener gasolina para otro año. Cuando estoy editando esto, todavía no sabemos dónde irá, aunque se rumorea Sacramento. Creo que estos últimos años, desde que salió de los Lakers a lo que hemos ido viviendo después, han afectado para mal a su legado. Yo creo que no hay que olvidar bajo ninguna circunstancia su etapa en los Thunder y sobre todo la brutalidad de su prime. Que este tío fue de los mejores jugadores del planeta, MVP, y no fue de casualidad. Westbrook fue una fuerza de la naturaleza irrepetible en la NBA, un base con la potencia física de un tren de mercancías, capaz de reventar defensas a base de fuerza bruta. Entre 2015 y 2020 llevó su juego a la élite. 3 temporadas con un triple doble y un pico de nivel exageradamente alto, 42 triples dobles en una sola temporada, con un MVP como premio. La magia de Russell es que su energía parecía inagotable y jugaba cada noche como si fuera la última. Mates feroces, ataques brutales al aro y una intensidad con la que contagió a sus compañeros. Nunca compréis el cuento de las estadísticas vacías. Westbrook era un monstruo que podía cambiar un partido en minutos. Mr. Triple Doble merece todavía más respeto del que ya tiene, y el tiempo pondrá en valor lo que llegó a hacer. Hablando de primes muy potentes y olvidados, Dwight Howard tuvo la NBA en sus manos. 3 veces defensor del año, finalista con los Magic y un muro infranqueable, All-NBA y de todo. Orlando disfrutó de la mejor época del último gran pivot, y en este vídeo te lo recuerdo para que disfrutes.